Muy bien, estamos en la parte número 9 de esta serie que estamos llevando a cabo, que se llama Cómo salir de la tibieza, ¿no? Y esta parte número 9 se llama Josías y el avivamiento. No sé si recuerdan a Sofonías. ¿Sofonías? ¿Lo recuerdan quién fue? ¿Sí? ¿Alguno lo recuerda? ¿Sí? ¿Miguel lo recuerda? Sofonías lo vimos 2 domingos atrás, no el domingo pasado, sino el anterior. Y era aquel profeta que no tenía pelos en la lengua, ¿no? Que hablaba lo que tenía que hablar y no se callaba y confrontaba. Y fue un poco como el que trabajó, digamos, Dios lo usó para generar ese avivamiento que luego vino a través de Josías, ¿sí? Del rey Josías. Y es lo que vamos a ver hoy, Josías y el avivamiento. Y para esto vamos a leer su historia, la historia de Josías, en Segunda de Crónicas 34. Segunda de Crónicas 34. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Dice, contando sobre la historia de Josías, dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. O sea, era un niño de 8 años cuando comienza a reinar sobre el pueblo de Judá. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. O sea, tenía 8 años, comenzó a reinar a los 8 años y reinó 31 años. Lo asesinaron, lo mataron cuando tenía mi edad, un adolescente de 39 años. A los 39 años dejó de reinar porque murió. Pero en el versículo 2 dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. O sea, Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo en los caminos de David su padre. Él descendía de David, del rey David. Y dicen, y anduvo en los caminos de David su padre. Recuerdan que David, dice la palabra, que tenía un corazón conforme al de Dios, ¿no? Anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha, ni a la izquierda. O sea, anduvo recto delante del Señor, ¿no? Tenía una vida recta delante de Dios. Anduvo en los caminos de David, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, no dijo un poquito por aquí, un poquito de carne, un poquito de mundo y un poquito del Señor, unas vacaciones de 3 años y luego un poquito del Señor de vuelta, y no, sino que anduvo recto Josías, a diferencia de lo que ya habíamos visto de los reyes Manasés y Amón. ¿Recuerdan? Que ellos corrompieron al pueblo de Judá y era el abuelo y el padre de Josías. Sin embargo, Josías vive de otra manera, no sigue el camino de Manasés y de Amón, sino que comienza, o sea, desde el principio, quiere caminar recto delante del Señor. Y seguimos leyendo, en el 3 dice, a los 8 años de su reinado, o sea que comenzó a reinar a los 8 años, a los 8 años de su reinado, ¿qué edad tenía? 16 años si no me fallan las matemáticas. A los 16 años, o sea, a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, o sea, era un adolescente, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años, o sea, a los 16, comenzó a buscar al Señor. Y a los 12 años de este reinado, o sea, a los 20 años, cuando tenía 20 años, lo comienza a buscar a los 16, y a los 20 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. O sea, él comienza a buscar al Señor, y el Señor lo empieza seguramente a tratar a él y a limpiar a él. Empieza a los 16, a los 20, a los 4 años, dice, bueno, no solamente me tengo que limpiar yo, no solamente yo debo buscar al Señor, sino que soy el rey. Debo llevar al pueblo, a lo mismo que Dios me ha estado llevando a mí, tengo que llevar al pueblo sobre el cual reino. Entonces dice, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Ya vimos que los lugares altos se refiere a lugares donde adoraban a demonios. Comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales. O sea, estamos hablando del pueblo de Dios.
No era un pueblo pagano ni nada por el estilo. El pueblo de Dios rodeado de todo esto. Corrompido detrás de imágenes de acera, detrás de lugares altos adorando demonios, esculturas, imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de Baales. Había altares a Baal, a un ídolo. E hizo pedazos las imágenes del sol. Adoraban al sol. Que hasta el día de hoy les sorprendería saber que hay gobiernos adorando al sol. Pero es un tema para otro momento. Que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. O sea, ¿qué hizo Josías? Comenzó a buscar al Señor a los 16 años, pero a los 20 años dijo, bueno, esto mismo lo debo hacer en el pueblo sobre el cual reino. O sea, un pastor, un líder, lo primero que debe hacer es comenzar a buscar al Señor. Que parece, alguno puede pensar, es obvio, ¿no? Es pastor, es un líder, ¿no? Tiene que buscar al Señor. Sí, sería fantástico que todos lo hiciéramos, pero todos debemos buscar al Señor en nuestra vida privada y luego eso mismo lo trasladamos al pueblo sobre el cual no reinamos, porque no somos reyes, simplemente pastoreamos como un pastor con sus ovejas. ¿Y a dónde voy a guiar a las ovejas? A lo mismo que el Señor me ha estado hablando y corrigiendo a mí, por el camino recto que me ha estado guiando el Señor. Y ahí comenzamos a limpiar de tanto ídolo. ¿Metido dónde? ¿En Egipto? ¿Dónde? En el pueblo de Dios. Estaban llenos de idolatría, de basura, verdaderamente. En este relato encontramos al pueblo de Dios ¿en qué? En un descuido completo de la palabra de Dios. Encontramos al pueblo de Dios abandonando a Dios. Al pueblo de Dios lejos de Dios, adorando demonios. No lo lean, pero si quieren lo pueden anotar en 2 de Reyes 23:7. Dice que en el mismo templo de Dios hacían prostitución idolátrica. ¿Qué es eso? Que había mujeres ahí en el mismo templo de Dios, viviendo ahí en el templo de Dios, mujeres que tenían relaciones con hombres. Entonces uno decía, bueno, yo quiero adorar a Cera. Ah, bueno, ven, pasa por esta habitación y en esta prostitución idolátrica adoramos a Cera, o a Baal, o a este, o al otro. ¿Dónde lo hacían? Dentro del pueblo, dentro del pueblo, pero dentro del templo de Dios. Prostitución dentro del templo de Dios. Eso lo vuelvo a decir, lo pueden encontrar en 2 de Reyes 23:7. Así estaba el pueblo de Dios, corrompido en idolatría, adorando demonios, hasta el sol, la luna, cuenta 2 de Reyes 23, adorando cualquier cosa menos al Señor. Prostituyéndose, aún teniendo prostitutas en el templo para adorar demonios. Eso dentro del templo de Dios. ¿Quién lo hacía? El mismo pueblo de Dios. Y es lo que siempre sucede, ¿saben? Siempre. Cuando abandonamos al Señor, cuando nos descuidamos, cuando descuidamos nuestra vida delante de Dios, cuando descuidamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Aún me la puedo saber de memoria, pero si estoy viviendo la palabra de Dios, pongo cualquier cosa primero antes que a Dios, y a Dios le doy lo que me sobra, le doy las obras. Él es mi Dios verdaderamente, Él es el Dios al que adoro. ¿Qué significa amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente? ¿Qué significa? Pero cuando empiezo a descuidar al Señor, siempre el pueblo de Israel, cuando descuidó al Señor, siempre, no a veces, siempre se llenó de ídolos.
Descuidaban al Señor, al único y sabio Dios, y al descuidar al Señor y su palabra, empezaban a adorar ídolos. Se llenaba el pueblo de Israel de ídolos. Lo primero que sucedía era, siempre en el Antiguo Testamento vas a encontrar eso. Dejaban al Señor, se llenaban de ídolos. Y lo segundo que sucedía, siempre, es que el pueblo de Israel se comenzaba a llenar de profetas y sacerdotes de esos ídolos. Dejaban al Señor y entraba Baal, entraba Sera, entraba Moloch, entraban todos los dioses falsos. ¿Y de qué se empezaban a llenar? De profetas de esos ídolos. Siempre sucedían esas dos cosas, lo vas a ver en todo el Antiguo Testamento. Se alejaban del Señor, primero, se llenaban de ídolos, segundo, el pueblo de Israel se llenaba de profetas de esos ídolos. ¿Nos sucederá eso a nosotros? Lo primero que sucede, ¿qué es? Se multiplicaban los ídolos. Cuando abandonamos una genuina relación con el Señor, nuestro corazón se llena de ídolos. No hay punto intermedio. No hay que, bueno, yo con Dios sí, bueno, hasta ahí, pero yo no estoy adorando. Tal vez no te has postrado delante de una estatua. Tal vez no invocas un demonio a la mañana y dices, demonio, ayúdame con el trabajo. Tal vez no, pero nuestro corazón realmente se llena de ídolos. Cualquier cosa que pongas, según la palabra, no según mi versión, sino cualquier cosa que pongas delante de Dios es un ídolo. Y tus debilidades mismas empiezan a arrastrarte. Es que me cuesta esto, es que me cuesta lo otro, es que empieza la codicia, empieza que comprar esto, que comprar aquello. Tú empiezas a sentirte totalmente vacío y eso lo empiezas a llenar con cosas. Tal vez adulterio, tal vez fornicación, pornografía, te empiezas a enfocar en el trabajo y abandonas no solo a Dios, sino a tu familia. O sea, 1000 cosas que empiezan a pasar en el corazón. El pueblo de Dios se llena de ídolos. Y esos ídolos empiezan a hacer raíz en tu corazón. Se empiezan a afianzar, empiezan a agarrarse en tu corazón. Y tú dices, ay, pero esto no estaba ahí, lo quieres sacar y ya no lo puedes sacar. ¿Por qué? Porque has dejado al Señor. Y con tus fuerzas nunca lo vas a poder sacar. Y cuando te quieres dar cuenta, eso empieza a tirar, y empieza a tirar. Pero ¿cómo me está atrayendo tanto esto si yo lo había renunciado? Es que tú dejaste al Señor. Es que Dios no es el primero en tu corazón. Es que tú no estás viviendo conforme a la palabra. Has descuidado tu vida, has descuidado tu huerto y el huerto se ha llenado de cualquier cosa menos de Dios. Menos de lo que debe haber en ese huerto. Y las raíces empiezan a afianzar. Y tú no lo puedes sacar. ¿Y ahora qué hago? Y hay gente que se encuentra después de 5 años, 10 años, 15 años. ¿Y ahora cómo soluciono esto? He hecho un desastre de mi vida. Claro, se encuentran con que de golpe toman conciencia de cómo está su huerto. Se han engañado, han estado corriendo, intentando no pensar, pero de golpe el huerto se les viene a la cara. ¿Y qué hice? ¿Qué hice con mi vida? Y es un desastre, lleno de ídolos. El corazón tiene un montón de pecado, un montón de cosas ahí delante. Siempre, no a veces, siempre sucede eso. Cuando dejamos al Señor, descuidamos nuestra genuina relación con el Señor, siempre vienen los otros. Siempre. Y te empiezan a bloquear, te empiezan a engañar, te empiezan a meter un montón de cosas. Como hablamos de Sansón, ¿verdad? Y Sansón se encuentra con que ya después le arrancan los ojos, ya no podía ver, ya era un juguete de los filisteos. De la misma manera nos pasa a nosotros. O Él es nuestro Rey, o Él es nuestro Dios. Su palabra es verdaderamente lo que seguimos. No. O sea, Jesús lo dijo, ¿no? Si guardareis mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos. Y Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Es bastante fácil en nuestra vida saber si Él es nuestro Dios o no. Nuestro corazón nos engaña y no queremos verlo. Pero es bastante fácil. ¿Estoy viviendo
agradable delante de Él. Tengo errores, tengo cosas, pero me postro cada día, Señor, ayúdame. Y Él va haciendo su obra. O vivo de cualquier manera. Tengo 6 días y medio para mi propia carne y medio día para cantarle canciones y escuchar que me cuentan algo que dice la Biblia. O sea, o no, o Él es mi Dios, Él es mi Rey. No hay punto intermedio. Lo primero que pasa es, se multiplicaban los ídolos. Y lo segundo que pasaba en el pueblo de Israel cuando abandonaban al Señor, ¿qué era? Se multiplicaban los profetas de los ídolos. Y esto lo encontramos ya en el Nuevo Testamento también. Pónganle por favor una marca ahí a 2 de Crónicas 34, algo, un papel, un dedo, algo. Y vamos a 2 de Timoteo 4, 2 de Timoteo 4, versículos 3 y 4. Segunda de Timoteo 4, versículos 3 y 4. Donde Pablo, a punto de morir, le escribe a Timoteo y le está dando consejos finales con un valor, yo creo que incalculable, ¿no? En 2 de Timoteo 4, versículos 3 y 4, Pablo le dice a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué significa no sufrirán, no? No soportarán. O sea, no la soportan. La oyen, pero no, o sea, no, eso no lo quiero. ¿El qué? La sana doctrina, la saludable enseñanza de la palabra de Dios. Vendrá tiempo cuando no la soportan, no quieren nada con eso, dice Pablo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no soportarán la saludable enseñanza, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Qué es comezón de oír? O sea, ¿te ha pasado que te pica algo y tú no llegas y le dices a tu esposa, no me rascarías aquí? No, un poquito más arriba. Ay, teniendo comezón de oír. Tienes el oído que te pica y quieres que alguien te lo rasque y te haga... Quiero oír algo y que necesito que alguien me lo diga. Yo quiero oír que Dios es tal cosa. Yo quiero oír que la palabra dice tal otra. Yo quiero oír que no pasa nada, que tal cosa o que lo otro. Quiero oír de prosperidad, quiero oír de libertinaje, quiero oír algo. Tengo comezón y necesito que alguien venga y me haga este servicio. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme, ¿qué forma tendrán? Conforme a sus propias concupiscencias. Así, leyéndolo en esta versión, no queda claro si es que vienen solos estos maestros o si nosotros los amontonamos. Pero cuando tú lo buscas, por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional o en el griego, lo que está diciendo es que esta gente que tiene comezón de oír, que quiere oír algo, amontonan ellos mismos. A ver, busquemos, ¿dónde hay gente que me diga esto? Ellos amontonarán maestros, son maestros, pero son maestros conforme a las propias concupiscencias de estas personas. ¿Qué es la palabra concupiscencia? Pasiones, codicias, debilidades. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo quiero oír algo. Como abandoné al Señor, como no quiero su palabra, no soporto la saludable enseñanza, la sana doctrina, y yo quiero oír otra cosa. Este Dios no me gusta. Este Dios que me enseñan en tal lado, o este Dios que leo acá, es como, necesito otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Amontonamos, ponemos un aviso, se busca maestro conforme a mi propia concupiscencia. Y siempre hay gente dispuesta a ser esa persona. Pasa uno y predica, y, sí, pero es que no lo dice del todo claro lo que yo quiero oír. Es como un casting, ¿no? Una especie de operación triunfo. Pasa el segundo, postulante número 2, y este predica, sí, pero es que no termina de hacerme sentir bien. Predica y está bien, pero no, este predicador no. Pero viene otro y empieza, porque el Señor, y esto y lo otro. Y este hombre
lo que quiere es ser famoso y quiere estar aquí, quiere que lo conozcan y tiene un sueño muy, muy bonito que es que Dios lo use por todo el mundo. Entonces él tiene ese sueño y se lo ha pedido al Señor. Y el Señor parece que, no sé qué Señor, pero se parece que se lo responde. ¿Por qué? Porque él empieza. No, porque tú estás pasando por dificultades. Y la persona, me está empezando a gustar. Sí, Dios te dará. ¿Qué es lo que sueñas? ¿Sueñas con tener casas, con tener esto, con tener lo otro? Dios te lo quiere dar. Este postulante parece que está funcionando bien. Porque tú dirás, Dios no me oye. Hermano, no importa cómo tú vivas, Dios te oye. ¿Acaso no sabes que Dios es misericordioso? Dios te quiere dar todo. La gente, amén, dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces, la gente termina la predicación y este hombre dice, ¿cómo Dios me usó? ¿Qué pasó en ese momento? La gente lo que recibió es lo que quería oír. Ellos querían oír eso y este es su campeón, el que les viene a decir lo que ellos quieren oír y ha dado en el clavo, justo en el blanco, con lo que ellos querían oír. Eso se llama una religión para engañar y ser engañado. Tú los engañas con lo que ellos quieren oír y ellos te engañan diciéndote, tú eres un hombre de Dios. Pero eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Y no solamente eso, sino que les dice, sí, porque el Señor, miren, la verdad, anoche soñé, no sé por qué, soñé con que estaba en la iglesia donde me crié, donde conocí a Vero, y yo estaba predicando. Y yo predicaba, yo decía, qué raro que estoy aquí predicando, ¿no? Pero yo predicaba, sí, porque esto y lo otro, y dale un fuerte aplauso al Señor. Y cuando estoy haciendo eso, digo, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo lo mismo de donde salí. O sea, en esa iglesia se vive así. En el mismo sueño yo me replanteaba, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo, Señor? No, ¿por qué predico? ¿Por qué? En el mismo sueño me replanteaba. Y eso es exactamente lo que pasa. La gente misma te incentiva. El ambiente mismo te incentiva a esa situación porque alimenta tu ego, te engañan, te dicen, tú eres un hombre de Dios, tú eres esto, tú eres lo otro, qué bueno, gracias, Señor. Y tú, amén, les tengo que dar más de eso porque tú empiezas a saber qué es lo que la gente quiere oír y qué es lo que espera de ti. Y tú empiezas a ver, esto, sí, porque esto, y Dios te quiere dar, y Dios, y la palabra, y ya, Si a eso le sumamos, postulante número 2 ha funcionado muy bien, pero vamos a seguir probando otros postulantes. Pasa el número 3, más o menos, 4, nos gustó más el 2, 5, pastor, invite a otros. Sigue invitando siervos de Dios. Pasa el número 55. El número 55 no solamente da en el blanco de lo que quiero oír, sino que encima es muy chistoso. Y me lo habla de una manera. El otro me gustaba porque me enseñó, pero este encima me hace pasar un momento buenísimo. Entonces empiezo, termina, hermano, qué bendición que haya venido, qué reunión gloriosa. Postulante número 122, da en el blanco, es chistoso y encima hace predicaciones cortitas que dan en el blanco. Y me hacen ver un Dios que es un colega, como se dice aquí, ¿no? Es un amigote ahí que yo le digo, mira, esto, lo otro, Señor, vamos a salir, y no sé qué. Realmente el 192 cumplió todas mis expectativas, así que mira, nuestra editorial va a editar tus libros. Todos nosotros los vamos a comprar. Te vamos a invitar a nuestros congresos y tú serás el próximo ídolo evangélico de nuestro mercado. ¿Qué pasó? Todo comenzó en el abandono del Señor. Tanto del predicador, que quizás no es ni nacido nuevo, porque hay gente ni nacida nueva. Porque es simplemente saberte algunos truquitos, usar la palabra, cualquiera puede leer la Biblia. Pero el pueblo de Dios abandona al Señor. Y después nos quejamos. Y decimos, estos falsos maestros que nos enseñan cualquier cosa. Perdón, ¿quién amontona a esos maestros? Nosotros. Porque ya no queremos oír a Dios. Ya queremos que vengan y nos diviertan y nos digan lo que nosotros queremos oír. El que se para aquí, el que predica, primero debe exaltar a uno solo, al Señor, no a ti. Tú debes venir aquí a oír de Él, no de ti. Tú vienes a oír del grande, del sublime, del alto y sublime. Segundo,
En primera y segunda de Timoteo no encuentro en ningún momento consejos de Pablo a Timoteo diciéndole, mira, incentívales el ego y ellos querrán dar todo. Mira, sé muy chistoso, o sé muy así, o sé muy asá, dale lo que ellos quieren oír. En ningún momento encuentro eso. Primera y segunda de Timoteo son dos cartas excelentes para el pastor y predicador que quiere saber qué debe hacer en el púlpito. Y allí dice que toda la escritura es inspirada por Dios para redarguir, para reprender, para exhortar con toda paciencia y doctrina. Allí dice que debo predicar la palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende. O sea, ¿qué debo enseñar? La palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tú te instruyas en el Señor, para que Dios, como decía el salmista, que lo leímos el viernes, el salmista, creo que era David, que decía, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Tu luz, el Espíritu Santo iluminando la palabra de Dios, tu luz y tu verdad. Las dos cosas funcionan en el mismo momento. La luz de Dios, el Espíritu Santo iluminando la palabra en la predicación, en tu estudio privado de la palabra de Dios, y la palabra de Dios, la verdad de Dios, haciéndote libre. Pero libre según Dios, no libertinaje, no libertad para la carne, libre según Dios, para agradar a Dios, para servirle. Te libera del pecado, te libera de las cosas que te hacen mal, y tú postrado delante de Él, alabando a Dios. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. ¿A dónde? A tu monte santo, a la presencia del Señor, para conocerle, para deleitarte en Él, para que lo puedas conocer a tu Dios, para que puedas tener seguridad de que no te estás engañando tú mismo, de que no estás amontonando maestros que te dicen lo que tú quieres oír. La luz de Dios y la verdad de Dios para servirle a Él, para seguirle a Él. Siempre en el pueblo de Israel sucedían estas dos cosas, pero comenzaban por el abandono de Dios y de su palabra. Y esto es lo que nos está pasando hoy en día. Tenemos falsos maestros hasta decir basta. Tenemos lobos metidos en la iglesia enseñando cualquier cosa. ¿Quiénes son los culpables? Nosotros. Hemos hablado contra el falso maestro tal, contra el mago no sé cuánto, haciendo milagros con la botellita de agua y no sé qué, pero toda esa gente está ahí porque hay un mercado que lo consume, que ha abandonado a Dios y quiere oír eso. Y nosotros, cada uno de nosotros, hemos formado parte de este abandono de Dios y por eso tenemos miles y miles de ídolos y profetas de esos ídolos metidos dentro nuestro. Si el pueblo de Dios se volviera a Dios, esta gente no tiene lugar, no tiene mercado. Si existe Coca-Cola es porque hay gente que toma Coca-Cola, si existe McDonald's es porque hay gente que consume McDonald's. Y si hay ídolos y hay profetas de estos ídolos, es porque hay gente, nosotros los hemos consumido. Nosotros hemos dicho, ay, qué lindo el libro, ay, qué bueno, esto me gusta, esto me hace bien. Pero sin embargo, siempre que el pueblo de Dios volvía a su Dios, es duro, pero es lo que pasaba en el Antiguo Testamento, lo que hacía el pueblo de Israel, mataban a los profetas, a los falsos profetas. Elías, ante los profetas de Baal, hace descender fuego del cielo, el pueblo de Dios dice, Jehová es Dios, es cierto. ¿Qué hacen? Matan a los 400 profetas de Baal. Nosotros no vamos a salir a matar a nadie, por supuesto, pero sí en nuestro corazón debe morir todo eso que está ahí. Y el pueblo de Dios no solo debe decir, bueno, está bien, no voy a pensar más en esto no lo quiero más, sino debemos volver a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Que su palabra sea nuestro caminar. Que nuestra vida sea Él. Cualquier hueco que dejes, cualquier espacio que dejes en tu vida, ese espacio no quedará en blanco. Cualquier hueco que dejes, que no lo llena el Señor, que no lo sometes a Dios, detrás vendrá la mentira a tomar lugar. Sí o sí. Y eso te hundirá. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No dice, haz guerra espiritual, sube al edificio más alto de Madrid, a eso los que hicieron ahora los 3 edificios de eso, sube ahí y empieza a gritarle al diablo. No, te sometes a Dios. A ver, en este punto, en esto,
¿Qué es lo que tú quieres en esto? ¿Qué es lo que tú quieres en aquello, Señor? ¿Qué es tu voluntad? Tú eres mi Dios. Tú has cambiado de rey. Tú ya no eres tu rey. Tú, al venir a la iglesia, lo que has hecho, nadie te ha engañado, yo te lo vengo diciendo desde que la primera vez que ha venido. O sea, al venir a la iglesia lo que has hecho es, ya no soy mi dueño, ya no soy mi rey, ya no soy mi Señor. He cambiado de Dios. Antes, mis pasiones eran mi dueño. Mis pasiones me decían qué es lo que debo hacer. Ahora he renunciado a eso y es Él el que me dice cómo debo vivir. Eso no es nada raro, no es para el apóstol Pablo solamente, es el Evangelio. ¿Cómo te suena eso de si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? ¿Qué es una crucecita en el cuello? Cristo murió en la cruz. Y tú debes ser crucificado en la cruz. Ya tu vida no es tuya. Ahora lo sirves a Él, lo sigues a Él. ¿Que quiere vivir en pecado? Cada uno con su religión, como dice Chuy Olivares. ¿Que quiere seguir con tus cosas? Jamás te vamos a obligar a nada ni te vamos a decir nada. Pero mi obligación delante de Dios es decirte que cualquier espacio en tu vida que no se la sometas a Dios, detrás vendrán ídolos, tomarán tu corazón y tarde o temprano vendrá un profeta de ese ídolo que te dirá que está todo bien, que no te sientas culpable, que Dios te quiere dar eso, que Dios quiere hacer eso. ¿Sí o sí? Siempre. ¿Sí o sí? Pero Josías, en vez de entregarse a los ídolos como el resto del pueblo, o bueno, como muchos del pueblo de Judá, y como su padre y como su abuelo, en vez de rendir su vida a todo eso, prefirió rendirse al Señor. Si el Señor, cueste lo que cueste, yo quiero seguirte, Señor. A los 16 años, necesita un joven que en las reuniones de jóvenes sean juegos divertidos, porque si no, no viene. Al menos están en la iglesia, se dice, ¿verdad? O sea, a los 16 años buscando al Señor. A los 20 años transformando un pueblo. Y a los 26 años no solo destruye todo ídolo que había, sino vamos a verlo, volvemos, espero que hayan puesto una marca, en 2 de Crónicas 34. Segunda de Crónicas 34:8, que es donde dejamos en el 7, seguimos con el 8. Y a los 18 años de su reinado, o sea, a los 26 años de vida, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. O sea, el templo de Dios estaba hecho un desastre, menospreciado totalmente. Como si hoy en día tuviéramos iglesias que pueden ser muy bonitas por fuera, pero por dentro son un desastre. Corrupción de todo tipo, inmoralidad de todo tipo, y el pastor diciendo, Dios lo hará, Dios es bueno, Dios lo encaminará, Dios te ha confiado a ti, la iglesia. Un pastor, un líder que no corrige, corre más que el grave peligro, está haciendo exactamente lo mismo que Elí, aquel juez de la época de Samuel, donde no corregía a sus hijos, y sus hijos hacían desastres, tenían relaciones con mujeres en el mismo templo. Y pregúntenle a Elí cómo terminó, por no corregir a sus hijos. Muy peligroso, extremadamente peligroso. Pero él, Josías, decide reparar, no solo quitar los ídolos, sino reparar la casa de Jehová su Dios. Es para Dios la casa de Dios, es para el Señor. Si no glorifica a Dios, hay que quitarlo. No importa si trae gente. Si algo trae gente, pero no glorifica a Dios, no exalta al Señor, no es la voluntad de Dios, no importa, hay que quitarlo, aunque traiga miles. No importa, no estamos aquí para hacer famoso al Señor. El Señor es famoso, es el Dios del universo. Que la gente no lo quiera reconocer es su problema.
nosotros predicamos la palabra de Dios, nos volvemos en nuestro corazón al Señor, a agradarle, a amarle, a tener una relación genuina con Él, a estudiar su palabra y que su palabra trabaje en nosotros. Escudriñame, como cantábamos hoy, pruébame, Señor. Y el Señor añade cada día a los que han de ser salvos a la iglesia. No estoy hablando de que no hay que evangelizar, evangelicemos, pero con el Evangelio, no con cualquier basura que supuestamente es de Dios y trae más gente. Que funcione o no funcione es un tema menor. Lo importante es, ¿estoy siendo fiel delante del Señor? Pastores que dicen, es que no sé qué pasa, es que estamos mal, no sé qué hacer con la iglesia. ¡Vuélvete a Dios! Vuélvete al Señor con todo tu corazón. Y luego predica la palabra conforme a lo que ahí está escrito. Si se llena hay de 200 millones de personas, bien. Si quedan 5, bien. Pero tú darás cuenta y no sabes si hoy darás cuenta. Y en el 9 dice, vinieron estos al sumo sacerdote, Hilcías, y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. O sea, el dinero que habían juntado lo utilizan para reparar y restaurar el templo de Dios. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y de madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra. Y eran sus mayordomos, Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merarí, y de Zacarías y Mesulam, de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías, o sea, al sacar el dinero, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés, buscando ahí cosas, ¿no? Miren, un libro. ¿Qué será esto? Cierto, que Moisés el Señor le había dado a Moisés la ley. Yo sabía que algo me había olvidado. Y dando cuentas Hilcías, dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dijo Hilcías, y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey. Y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Esto de reunir dinero para reparar y restaurar el templo de Dios. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Le lee a Josías, al rey, lo que estaba escrito en ese libro. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Oye la palabra de Dios y rasga sus vestidos. Y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros. Por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. O sea, Josías desde los 16 años comienza a buscar al Señor. A los 20 empieza a quitar los ídolos. A los 26 empieza a restaurar el templo, la casa del Señor. Pero encuentran la palabra de Dios y cuando se la leen a Josías, Josías rasga sus vestidos, toma conciencia de su pecado
y del pecado del pueblo sobre el que reinaba. La palabra de Dios le trae conciencia de su pecado y de la ira, ¿verdad? Dice ahí, o le estoy agregando, la ira de Jehová. La ira de Dios sobre su pueblo. ¿Qué le trae convicción? La palabra de Dios. ¿Saben? Una de las cosas que más me preocupa en esta vida es cómo uno puede ser inconsciente completamente de quién es Dios y de la santidad de Dios. Uno puede estar totalmente despreocupado, vivir totalmente tranquilo, pensando que está bien, y Dios airado contra esa persona. Porque a veces parece que no pasa nada, ¿verdad? O sea, vemos el mundo que parece que no pasa nada. Pero dice que de repente viene su ira, ¿no? Dice la palabra. Pero necesitamos la palabra de Dios para que abra nuestros ojos, para que abra nuestro entendimiento, para que nos muestre la santidad de Dios. La necesitamos desesperadamente. Miren, si yo pienso que Dios es más o menos como yo, de santo, pobre Dios. Ese sí que es un Dios con minúscula y muy pobrecito. Pero yo pienso que es así. Yo no necesito gran dependencia de Dios. Yo puedo vivir como ese Dios, que me he fabricado yo mismo, por supuesto, y que me he amontonado unos cuantos profetas para que me hablen de ese Dios. Pero yo puedo vivir así. Yo no necesito gran dependencia de Él. Ayúdame, oh Dios, para vivir como tú. Si es igual a mí. Es igual de malo, igual de egoísta, igual de esto, igual del otro. No pasa nada, él es un colega, está conmigo, vamos aquí, vamos allá, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, pero así como, que sé que hay que decirlo, porque me enseñaron en la iglesia que debo decir Dios ayúdame. Pero puedo vivir sin orar, puedo vivir sin leer la palabra, puedo vivir de cualquier manera. Total, no pasa nada, ¿verdad? Dios entiende. Si el pastor también vivirá así, seguro. Pero ¿qué pasa cuando viene alguien y me enseña, no, mira, Dios es santo? Y me lo sube, supongamos, hasta el techo. Y yo hago así y no llego al techo. Pero no está tan lejos, ¿verdad? Es simplemente un poquito más de esfuerzo, alguna cosita que necesito como para llegar al techo. Entonces, Dios ayúdame. Pero más o menos está cerca, tampoco hay tanta diferencia. Que Dios no se va a enojar por la pequeña diferencia que hay entre nosotros. Pero ¿qué pasa si tú comienzas a buscar al Señor verdaderamente? Te empiezas a acercar al Señor. Empiezas a clamar, empiezas a arrepentirte y empiezas a estudiar la palabra de Dios. Y de golpe te das cuenta con que Dios es santo, santo, santo. Con que Dios aborrece el pecado y que al tibio lo vomitará de su boca. ¿Qué pasa cuando empiezas a través de la palabra de Dios? Luz y verdad, ¿verdad? El Espíritu Santo iluminando su palabra. ¿Qué pasa cuando empiezas a tomar conciencia de quién verdaderamente es Dios y de quién eres tú? Primera cosa que te va a suceder, te vas a empezar a desesperar. Vas a darte cuenta que tu pecado te sigue a donde vas y que tú eres un caballo desbocado corriendo hacia el pecado. Tú corres hacia el pecado, porque te encanta, es tu deleite. Y tú dices, ¿qué hago? Si constantemente me estoy enojando, constantemente estoy mirando lo que no debo mirar, digo lo que no debo decir, constantemente. ¿Qué hago? Te empiezas a desesperar delante de Dios. Ese es el primer paso. Pero el segundo paso se llama dependencia. Tú comienzas a darte cuenta que tu única posibilidad es la obra de Jesús en la cruz. Que Él ha pagado por tu pecado y que tú no tienes otra manera de llamarle a Dios tu Dios, si no es por lo que Jesús hizo por ti. Pero eso no es algo de hace 20 años, 30 años. Eso cada día. Tú dices, Señor, gracias, te pido perdón por esto, te pido perdón por aquello, perdóname, límpiame. Pero ahora, Señor, dame la fuerza para agradarte, para tener una vida diferente. Sí o sí. Una visión de la santidad de Dios, si tú has nacido nuevo, te lleva a la dependencia de Dios.
Sí o sí. ¿Sabes por qué no tenemos dependencia de Dios? Primero, porque somos terriblemente orgullosos y creemos que podemos. Pero segundo, porque no conocemos a Dios. Creemos que Dios está a nuestra altura o tal vez un poquito más arriba. Pero si tú comprendieras y yo comprendiera quién es Dios, como decía hoy Marvin en la alabanza, estaríamos aquí todos postrados pidiendo, Señor, ayúdame, Señor. Lee un poquito el Apocalipsis para ver cuál es el fin de aquellos que no han vivido de una manera agradable delante del Señor. Dice, mordían de dolor sus lenguas. ¿Has tenido algún dolor de muela? Pues por la eternidad, y mucho peor. Es lo que ahí dice, no te estoy queriendo manipular con temor, o sea, es lo que ahí dice. Si dijera otra cosa, yo con todo gusto te lo diría. No me llena de ilusión pensar que gente, millones y millones y millones, se habrán engañado a través de esta religión de yo te engaño, tú me engañas. Pero es la verdad, es lo que ahí dice. Cuando leo la palabra, cuando lo busco, la santidad de Dios me lleva a la dependencia de Dios. Tú comienzas a decir, Señor, te necesito, no puedo vivir sin ti. Cuando te hablamos de santidad, no queremos llevarte a que tú como ser humano seas mejor. Queremos llevarte a que dependas de Dios, que te postres ante Él y Él sea tu fuerza, Él sea tu clamor. Señor, te necesito. No puedo vivir a esta altura. La altura es demasiado alta. ¿Que no quieres vivir así? Pero si quieres agradarle, o sea, sigue progresando en la búsqueda del Señor. Y esa visión de Dios te llevará a depender de Él, a postrarte delante de Él, a clamar a Él. Estos días el Señor me hablaba muchísimo con el Salmo 62, donde dice, en Dios solamente está acallada mi alma. Esa palabra acallada es una palabra en hebreo que significa en silencio, en quietud, en reposo, en descanso. En Dios, solamente en Dios. Dice, Él es mi roca, solo Él es mi roca y mi salvación. Cuando tú lo ves a Él y lo conoces a Él, primero sentirás convicción de pecado, pero luego te postrarás. Señor, ayúdame hoy. Señor, te necesito, guíame. Eso es lo que necesitamos, sin lugar a duda. Y estos, como ya lo vimos, consultan a una profetisa de Dios, una mujer que profetizaba, pero profetizaba de verdad. En 2 de Crónicas 34, versículos 26 y 27, esta profetisa les habla, o sea, Josías manda a unas personas para que consulten a esta profetisa, y esta profetisa le dice a ellos, para que le digan a Josías, dice, mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro, oyó las palabras del libro, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos. Eso de rasgar los vestidos, la Biblia de estudio arqueológica dice que la ropa se consideraba que era una parte muy importante de quien la usaba. Se entendía como un símbolo externo de los sentimientos más íntimos de un individuo. O sea, si una persona llevaba una ropa muy colorida, esta persona estaba alegre. Y si una persona llevaba una ropa muy oscura, que es lo que se usa no en un funeral, uno dice, bueno, me he visto de negro porque es lo que siento por dentro. Eso mismo sucedía entre los israelitas. O sea, lo que llevaban externamente simbolizaba cómo estaban por dentro. Entonces, el rasgar las vestiduras en el pueblo de Israel significaba, estoy rasgando mi corazón, estoy quebrado ante Dios. ¿Qué ha pasado? Lo hacían con una blasfemia, esto ha rasgado mi corazón. O ante ver la santidad de Dios, rasgaban sus vestiduras. Josías le leen la palabra de Dios. Quiero dejar claro que no era nada raro, no le estaban leyendo nada, simplemente él escuchó la palabra de Dios y ya se dio cuenta
de quién era el Dios con el que estaba tratando. Y la profetisa le dice, por cuanto tú has oído la palabra de Dios y te has humillado delante de mí y has rasgado tus vestidos. Y dicen, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Hay una oración que yo la considero la oración suicida, que es cuando de todo tu corazón dices, Señor, quiero más de ti. O sea, eso es muy suicida. Señor, te quiero conocer, Señor, lléname de ti. Me lo imagino al Señor diciendo, ¿cómo? El Señor, que quiero más de ti. ¿Estás seguro? Ahí nosotros, yo me acuerdo hace muchos años, había salido el disco ese Más de ti de Marco Barrientos y yo ponía ese disco, Más de ti, yo quiero más. Yo me arrodillaba y lloraba y decía, Señor, yo quiero más. Yo no pensé que iba a venir todo lo que vino después. Yo pensaba, Señor, yo quiero más de ti, y que el Señor iba a descender con una luz poderosa, me iba a levantar y llevar. Y yo a partir de ahí iba a caminar sobre las nubes. Oh, la luz celestial iba a inundar mi vida y yo iba a ser el hombre celestial. Pero sin embargo no sucedió nada de eso. Sino que Él empezó a tratarme. Dijo, tú quieres más de mí. Eso significa menos de ti. Porque el vaso entra o tú o yo. Así que tú quieres más de mí, hay que sacar de ti. Y llevamos unos cuantos años, yo creo que unos 10 años, donde Él está quitando de mí y poniendo muy a poquito de Él. Porque parece que a mí, el mí cuesta salir, pero el de Él cuesta ponerlo. Si tú quieres más de Él, si tú quieres volver a Él, si tú quieres agradarle a Él, si tú quieres que Él sea tu Dios, si tú quieres ser cristiano, tú debes morir y Él debe vivir. Y eso significa dolor. Dios, hay un misionero en la India que se llamaba George Bowen, un misionero del siglo XIX, donde decía exactamente esto, ¿no? Y él decía que que cuando uno ora así, en vez de llevarte a los cielos, Él te empieza a llevar a un lugar, como un museo, ¿no? Y hay obras, parecen obras de arte, pero cuando tú te acercas, dice codicia. Y tú dices, ¡ay, qué horrible esto! Y el Señor te dice, mira un poquito más de cerca. Entonces tú miras y está tu nombre y un montón de fechas. Entonces, esto es mi vida, ¿no? Sí. Y mira aquí, no sé, mentira, adulterio, fornicación, esto y lo otro. Y dices, esto es el museo de la muerte, es el paseo del terror, esto, Señor. Sí, pero mira los nombres y las fechas. Y tu nombre y tus fechas están ahí. Y dices, Señor, ¿qué es todo esto? Esta es tu vida. Y cuando tú estás dispuesto a mirar eso y a arrepentirte de eso delante del Señor, a rasgar tus vestidos, ahí comienzas a subir. Ahí verdaderamente empiezas a deleitarte en Él. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán a tu santo monte. Pero no es, Señor, quiero más de ti. ¡Ah, sí! Señor, quiero conocerte más. Toma. Señor, quiero servirte lleno de tu espíritu. Había que pedirlo nomás. No. Dios comienza a limpiar tu vida. Y Josías lo hizo. Josías estuvo dispuesto y rasgó sus vestidos. Y el Señor dice ahí, a través de esta profetisa, que Dios le oyó. Y no solo oyó, sino que el resto de la vida de Josías fue diferente. Lo vemos en 2 de Crónicas 34, 33. 34, 33, y dicen, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios.
sea, una persona, ¿no? Primero fue Sofonías profetizando, hablándole sinceramente al pueblo de Dios, y luego Josías volviendo a todo el pueblo de Dios a Dios. O sea, un hombre. ¿Quién está dispuesto a guiar a otros a Dios? Primero, a postrarse delante del Señor. ¿Tú quieres ser usado por Dios? ¿Tú quieres servirle? ¿Tú quieres ser un hombre de Dios, una mujer de Dios? Tú primero debes pasar por este proceso. Si no, serás un charlatán. Si no, serás un estorbo. Y el que no recoge, dijo Jesús, desparrama. ¿Cómo hago con la iglesia? ¿Cómo hago con mi grupo? La gente se me va. No viene toda la gente que yo quisiera. La economía está mal de la iglesia. No sé qué hacer con esto. No sé qué. Vuélvete a Dios. Con todo tu corazón. No sé qué hacer con mi familia, no sé qué hacer con mi esposa, no sé qué hacer con mi esposo, no sé qué hacer con mis hijos. ¡Vuélvete a Dios! ¿No será que Dios está contra tu familia? ¡Blasfemia! ¿Dios contra la familia? Dios nunca puede estar contra la familia. Dios está a favor. Él hace manifestaciones a favor de la familia. ¿Sí? Dios instituyó la iglesia, ¿sí o no? Sin embargo, Dios en Apocalipsis estaba contra la iglesia. Si no quitas estas cosas, estaré contra ti. Dios instituyó a los pastores, pero encontramos, no me acuerdo si es, creo que es Ezequiel 34, Jehová contra los pastores. Si tu familia es un becerro de oro, si tu familia es una torre de Babel, que la estás usando para ti, que una torre de Babel que te señala a ti, porque eso fue lo que pasó con el pueblo en la época de la Torre de Babel. Ellos construyeron una torre que era como un trofeo de sus virtudes. Algo que se levantaran por las mañanas y dijeran, yo puedo, mira lo que he edificado. Si tú quieres usar tu familia para que tu esposa, tu esposo, tus hijos te digan, qué bonita que eres, qué bonito que eres, qué bueno que eres, qué hermoso. Ay, qué bien que me hace sentir esta Torre de Babel que he levantado. Dios estará contra tu familia. Como estuvo contra la Torre de Babel y confundió sus lenguas. No me comprendo con mi esposa, no me comprendo con mi esposo, no me entiende. Tu familia es para glorificar a Dios. Tu ministerio es para glorificar a Dios. Para Él, para elevarlo a Él. Él es Dios y te lo ha confiado para que lo sirvas a Él. Solo a Él. Josías se volvió a Dios y volvió a los que estaban alrededor de Él. Los volvió a Dios, a Él, a Él. ¿Quieres que el Señor pelee por ti? Vuélvete a Él. Él es Dios. Y dicen, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. El pueblo de Dios no se apartó de Dios todo el pueblo que Josías vivió. Josías seguía firme buscando al Señor hasta el final. E hizo lo recto, leímos al principio, delante del Señor. No se apartó ni a derecha ni a izquierda. Y el pueblo de Dios seguía a Dios mientras él vivía. Ruego que así seas como hombre de tu casa, como esposa de tu casa, como una mujer piadosa que se ayuda. Ruego que así seas como líder, que así seas como en tu trabajo. Así fue Josías. Un avivamiento no es algo que tú haces para tener más poder. Yo creía cuando escuchaba eso de más de ti, yo quiero más, como un nene caprichoso, quiero más. Yo, bueno, Dios va a derramar su poder y yo voy a salir a predicar, no sé qué, Dios me usará. Dios no es el medio, es el fin. El avivamiento no es algo que Dios pone así, ¡pum!, y tú sales. Un avivamiento es un retornar a Dios. Tú estabas tibio y Él te vuelve a Él. Es un volver a Dios.
Él es tu deleite, Él es tu pasión. Su palabra es alimento cada día para ti. Lee el Salmo 1, donde muy claramente dice que o andamos en los consejos, en el pensamiento de un aparato que se enciende así, miren, y se cambian los canales, así, o ando en esos consejos, o ando en estos consejos. El que se deleita de día y de noche en la palabra del Señor, ese está vivo. Señor, guíame, muéstrame. Y tu corazón se va volviendo al Señor. Eso es un avivamiento. Estabas apagado y Él vuelve a avivarte. Richard Owen Roberts dijo, todo avivamiento verdadero constituye un retorno de las personas a Dios. La desposada vuelve a la fidelidad con su novio. Tú sabes que si tú eres hijo de Dios, tú eres la desposada. ¿Sabes lo que es la desposada? En el pueblo de Israel, antes de casarse había un espacio, es como lo que nosotros hoy llamamos noviazgo, pero tenía muchas más responsabilidades. Uno se desposaba con una mujer y era algo muy firme. Uno ya para romper eso era como un divorcio. O sea, ya era algo muy firme. ¿Sabes que tú eres eso si tú verdaderamente eres cristiano? Para Cristo, Cristo es tu novio. ¿Sabes que si tú no le sirves a Él, si tú no le buscas, si tú no eres fiel con Él, tú le estás siendo infiel a tu novio? Es como un adulterio. Por eso dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y por eso, 2 Corintios 11:2, Pablo le habla a los corintios y le dice, os celo, como el celo de un novio, de un esposo, ¿no? ¿A quién estás mirando, no? Os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea, eso es lo que somos, debemos ser, una virgen pura para Cristo. Seremos demandados por si esta no era virgen y por si no era pura y por si finalmente tuvo relaciones con otros ídolos. Pero hermanos, he aquí el Cordero de Dios delante nuestro. Él ha gritado, consumado es. Su obra fue cumplida y suficiente. La pregunta es, ¿tú quieres pasar por ese proceso? ¿Tú quieres agradarle? ¿Has pecado? Cada uno de nosotros podemos hablar de que necesitamos retornar a Dios, como Josías. Los brazos de nuestro Salvador están abiertos. Él dijo claramente, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Tú te postras delante de Él, Señor, quiero más de ti. Te necesito, Señor. Quiero tu palabra, quiero agradarte, quiero verme realmente. Nuestra carne es ciega para ver a Dios y para ver nuestra condición delante de Dios. Pero Él no te ha dejado ahí perdido a que tu carne o tu corazón te engañen. Él dice, venid a mí, todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, acércate a Él. Señor, quiero verme, quiero verte, te necesito. Hoy es el día de salvación. Tu Dios te ama. Pero eso no significa libertinaje. No menosprecies la benignidad del Señor, como dice la palabra.